¿Puedo grabar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, les saludamos con mucho cariño y le damos la cordial bienvenida a nuestro programa de tertulia, donde hablamos de los temas interesantes del transporte vertical. Les recordamos que este programa llega hasta ustedes gracias a nuestra revista digital transportevertical.org, donde publicamos constantemente contenidos relevantes en relación con nuestra industria y les invitamos a que nos visiten transportevertical.org, que es patrocinada por Fundación Museo del Ascensor, que es un anhelado proyecto que tenemos para poder difundir y preservar este fantástico patrimonio heredado de esta industria que nos ha acompañado desde todo este siglo que ya se fue y lo que llevamos del actual. Y por supuesto saludamos a la empresa que nos hace posible este esfuerzo que estamos realizando, HighLift, que invitamos que los conozcan, highlift.cl. Todas las referencias de la empresa HighLift la pueden encontrar en nuestra caja de descripciones. Ellos son expertos certificados en mantención de ascensores, elevadores, escaleras mecánicas, de modo que si usted es administrador de edificios, no dude en consultar con HighLift. Los datos los podrá encontrar en la caja de descripción abajo de este video. Recuerden que si desean ser parte de nuestra familia, de nuestro panel de conversación, pueden hacerlo enviándonos sus comentarios, que por cierto los vamos a leer y los vamos a incorporar a nuestra rutina de análisis que cada programa abordamos. Y hoy día, como siempre, nos acompañan nuestros queridos amigos con los cuales compartimos nuestra tertulia. Saludamos con mucho cariño a Miguel Covarrubias y a Jorge Muñoz, que amablemente están compartiendo como cada programa para profundizar en algunos de nuestros temas que queremos compartir con todos ustedes. Como ustedes saben, y como probablemente podrán discernir por la fecha de este programa, estamos viviendo estamos en el epicentro de la pandemia, que está azotando al mundo entero, el COVID-19, pero esta vez quisiéramos abordar este asunto de un modo distinto. Nuestras ciudades, casi la mayor parte de la gente vive en ciudades, y las ciudades con el tiempo se han ido verticalizando, se han ido construyendo cada vez más edificios, más comunidades cercanas, porque es necesario ocupar adecuadamente el espacio. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que convivir con una condición propia del progreso y del desarrollo, que es la contaminación, producto del transporte, del uso de combustibles fósiles y por el hecho de vivir juntos en comunidad. Todo eso hace que sea necesario tener medidas especiales de sanitización, y el transporte vertical no escapa a ello, y es el tema que vamos a abordar en el programa del día de hoy, la sanitización de las unidades de transporte vertical. Y saludamos a nuestros queridos amigos, don Miguel, don Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado la semana? Los saludamos con mucho cariño. ¿Cómo están? Muy bien, José Luis, ¿y tú cómo estás? Muy bien, listo para comenzar. Y para Yo comenzar, bastante para abrir la bien. conversación, les planteo de inmediato la pregunta: ¿cómo ven ustedes esta necesidad de aplicar políticas y criterios de sanitización en los medios de transporte vertical? Saludamos a don Miguel, que don Miguel justo nos iba a hablar. Mira, quería decir que bastante bien de salud conmigo y también con mi hija y toda mi familia, Qué bueno. pero sintiendo ya los rigores del encierro. Ya llevo 3 meses encerrado en cuarentena por medidas propias de la industria donde uno trabaja, donde los mayorcitos nos mandaron para la casa con teletrabajo. Pero como el ser humano es un ser humano social, uno echa de menos el contacto con las personas, echa de menos el contacto físico, el verse con los compañeros. Y en este tema que es tan preocupante para la industria del transporte vertical, se está presentando un tema que nosotros lo conocemos desde siempre, que es el aseo permanente de los equipos, y hoy día hablamos de la sanitización de estos procesos de limpieza permanente en las cabinas, en la estructura de los pasamanos, de las escaleras mecánicas, para evitar un contagio. Y
las personas que han hecho mantenimiento saben que el pozo es un lugar donde a veces por prácticas inadecuadas de quienes hacen aseo en los edificios, que no encuentran que encuentran que lo más fácil es barrer un pasillo y arrojar la basura por las hendiduras de las puertas de piso. Y eso cae sobre el techo de las cabinas y mucho polvo, papeles se van a depositar al pozo. ¿Y qué decir de los pozos? La parte inferior de la escotilla donde funciona el elevador. ¿Qué decir de los pozos de clínicas y hospitales? Son Un poco tremendamente... para las personas que no están habituados con la parte técnica, ¿qué es lo que es el pozo? El pozo es la parte inferior de la escotilla de un elevador. Ok. Es decir, en el último acceso o el primer acceso, dependiendo de cómo lo miremos, del primer acceso de la cota 0 para arriba, de donde empieza la estructura de esa caja de ascensor, existe una especie de sobre recorrido inferior que se llama pozo. Okay. El ascensor llega hasta ese nivel, pero de ahí tiene usted una cantidad X de metros hacia abajo, donde hay ciertos aparatos que dicen relación con la seguridad de los equipos. Perfecto. El pozo como tal, los trabajadores saben de que siempre está sucio. Y la cultura de los administradores y de los mayordomos es que se revise siempre el pozo. A veces incluso los pozos tienen, dada su profundidad, tienen problemas de que hay napas subterráneas y lo más terrible y lo más peligroso es encontrar un pozo con agua. Entonces, esos temas, y volviendo a lo que conversábamos, el tema de la higiene, del aseo de los componentes o de los espacios donde se mueve la cabina del ascensor, hoy día tienen que enfrentar necesariamente un proceso de sanitización, es decir, elementos propios que te garanticen que en esta pandemia, si alguien entra a una cabina, tenga las mínimas posibilidades de contraer un contagio. Y ese es el tema que vamos a conversar, y allí le cupe un lugar muy importante a la industria, y es lo que vamos a ver más adelante seguramente, con las cosas que está haciendo la industria para enfrentar este tema, que va a ser un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo. Si alguien piensa que va a ser un tema transitorio, no es así. El tema de una mayor sanitización, de tener elementos antibacterias dentro de la estructura de los elevadores, va a ser un tema que nos va a acompañar y que la industria está dispuesta a desarrollarlo, como más adelante vamos a entregar los antecedentes de que disponemos. Bueno, para quienes nos están viendo, tenemos que decirles que no solamente estamos en la mitad de la pandemia, sino que estamos a vísperas, probablemente cuando ya vean este video, ya comenzó el invierno. Estamos a pocos días de iniciar el invierno, que es una temporada donde también, si no hubiese pandemia, habría un resurgimiento de enfermedades respiratorias y que se contagia muy fácilmente también. Y colgándome de eso y de lo que acabamos de escuchar, les pregunto qué partes de los ascensores propiamente tales o de estas unidades de transporte vertical pueden resultar colaborativas o facilitar la posibilidad de contagio, ya sea de estas enfermedades respiratorias o del propio COVID-19. Mira, José Luis, antes que nada hacer un alcance, como nos ven de todas partes, lógicamente en el hemisferio sur estamos entrando en invierno, prácticamente, pero otros países están en verano, están en otra estación, para que la gente que nos ve sepa que nosotros estamos situados específicamente en Chile, en Santiago, y somos parte de Latinoamérica. Tomando ahora un poco la pregunta que tú acabas de formular,
como lo hemos conversado en otras ocasiones, los ascensores son espacios confinados, por lo tanto, hay una gran posibilidad de que podamos tener contagio. De hecho, en el 2003, por ahí un estudio arroja que se contagiaron algunas personas por el coronavirus que en ese momento se descubrió, justamente en ascensores. Entonces, esa estadística hoy en día están muy estudiadas y por lo tanto se tienen que tomar las medidas necesarias que están asociadas justamente a tener más métodos de prevención para justamente evitar contagio y que finalmente, en vez de que esta curva se vaya aplanando, se nos va a ir disparando. Entonces, lo fundamental es acá que tanto las comunidades colaboren con el tema de la limpieza, de pasamanos, de espejos, de botonera, y que por otro lado también las personas que utilizan los ascensores tomen los resguardos necesarios, acompañados justamente por las medidas que se están tomando a nivel de tecnología y de utilización de algunos materiales que son mucho más convenientes para el manejo del virus propiamente tal. Así que Enseguida yo vamos a creo conversar un que, poquito más sobre ese aspecto. Y esas por recomendaciones que supuesto, tú acabas de dar, Jorge, son especialmente relevantes en aquellos edificios de departamento donde viven familias, porque los edificios donde hay oficinas probablemente no están siendo usados con la frecuencia habitual, producto que estamos en situación de cuarentena. Una cuarentena que, por lo menos en Chile, se está buscando que sea cada vez más severa o más rigurosa, y probablemente las mismas medidas se correcto. deben estar tomando en los otros países de América Latina. Bueno, lo mismo que estamos hablando de los ascensores probablemente debe ser aplicable a las pasamanos, rampas mecánicas, que también pueden prestarse para esta oportunidad de contagio, ¿verdad? Por supuesto, o sea, no solamente tenemos eh, ascensores que puedan transmitir algún tipo de contagio, sino que como bien tú mencionas, tenemos las escalas mecánicas, tenemos los pasillos, eh, y no solamente estos aparatos están en los malls que hoy en día en nuestra ciudad no están funcionando, sino que también están en clínicas, están en hospitales. Entonces, lógicamente que también son parte de un escenario complejo. Por lo tanto, las medidas de control y de higienización son fundamentales para que justamente esto vaya en un camino justamente a que podamos ir bajando los contagios y no ir contribuyendo a que esto se propague de una manera más acelerada. De hecho, en un momento más vamos a hablar acerca de algunas medidas tecnológicas innovadoras que se están pretendiendo aplicar en la industria del transporte vertical para conseguir esto que estamos conversando. Del punto de vista de ustedes, ¿qué rol cumplen los administradores de los edificios en la sanitización de los equipos del transporte vertical que les toca administrar precisamente en los edificios los que trabajan? Nosotros hemos recientemente publicado un artículo en nuestra revista digital que aborda el problema de los edificios de corporativos o edificios de oficinas que actualmente no están con los usuarios habituales. Y allí los administradores cumplen un rol fundamental porque han de tomar conciencia de que hay otros virus o bacterias que podrían desencadenar contagios. El agua detenida en la estructura de estos edificios, en los inodoros, en los estanques, se puede crear ahí una bacteria que se llama la legionela y que produce una enfermedad llamada la del legionario y que afecta los sistemas respiratorios de las personas. Por tanto, no solamente el COVID-19, sino que también
tenemos este tipo de peligros que acechan a la población que en algún momento masivamente puede entrar a estas edificaciones. Y es así que los administradores cumplen un rol fundamental, porque no se trata solamente de poner más desinfectante en los sistemas, sino que pensar que esta pandemia seguramente y este virus nos va a acompañar por mucho tiempo. Por lo tanto, las medidas, lo primero es tomar conciencia del tema, innovar, hacerse asesorar por su estructura de salud que existen en los distintos países, ¿no es cierto? Y también por sus compañeros de ruta, que casi en todos los países los administradores tienen organismos que los representan. Por tanto, este tema debe estar siendo ya analizado y conversado para enfrentar a la población que en algún momento va a visitar o va a volver a trabajar a los edificios. Y lo más fundamental es pensar de que estas medidas de sanitización y estos medios que la industria está creando y que están ya en boga en varias partes del mundo, van a tener que ser incorporados a los edificios, como por ejemplo la superficie de las botoneras que sean de cobre. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un dato concreto, dadas las características que tiene el cobre de ser antibacteriano. Y que se probó en un estudio de que el virus COVID tiene muy poca vida en una superficie de cobre, mientras que en otra superficie puede pervivir hasta 3 o 4 días. Entonces, si yo soy administrador de un edificio, tomo conciencia de este tema, tengo el desafío de programar seguramente mejoras en los equipos para salvaguardar la salud pública de mis usuarios de aquí para adelante. Yo creo que sí. Bueno, de lo que se acaba de comentar se desprenden dos cosas bien interesantes. Uno, que los edificios, aunque son estructuras inorgánicas, son proyecciones del comportamiento humano, por lo tanto, también pueden enfermar con esta bacteria que usted acaba de mencionar. ¿Cuánto le da? Legionela. Legionela, que puede enfermar los edificios y cuando la gente vuelva a su trabajo podría encontrarse con algún problema. Y lo segundo es que los administradores deben estar actualizados tecnológicamente en los avances que se están produciendo en las unidades que les toca administrar. De eso conversaremos un ratito más. Ya Miguel nos anticipó la importancia de las superficies de cobre como antibacteriano y antimicótico inclusive. Al respecto vamos a conversar enseguida sobre este aspecto. De hecho, cuando conversábamos previamente hablábamos de que en los ascensores europeos ya tienen higienizadores e inclusive hay tecnologías que están anticipando el contacto con las botoneras, etc. De eso vamos a conversar en la siguiente sección. Recordemos que este programa llega hasta ustedes gracias a transportevertical.org, una revista digital que es un medio de comunicación donde publicamos contenidos técnicos, legales, contenido humano, contenido histórico de la industria del transporte vertical, que es una industria que tanto queremos y que tanto nos ha dejado como patrimonio a lo largo de nuestra historia como sociedad, ya sea en Chile, en Latinoamérica, en el mundo entero, la verdad de las cosas. Y agradecemos al Museo del Ascensor, que es la institución que patrocina nuestra revista transportevertical.org, a la cual están completamente invitados. Al mismo tiempo, le queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal para que sean parte de nuestra familia y si les interesa poder presionar la campanita para que el sistema les avise cada vez que proyectamos contenido nuevo. Y si les gusta el contenido, pónganle me gusta y si quiere lo comparte con su comunidad. Y les invitamos a que nos dejen sus preguntas para que vayamos conociendo lo que a ustedes les interesa y conversarlo con nuestros expertos para poder aclarar de manera más profunda sus inquietudes. Agradecemos a la empresa HighLift que nos aporta con su patrocinio. Los datos los pueden encontrar en la caja de descripción. HighLift es una empresa certificada que presta servicios de mantención a elevadores, ascensores, escalas mecánicas y les van a solucionar todos sus problemas. Si usted es administrador de edificio, no dude en tomar contacto con HighLift.
Entonces vamos a retomar nuestra conversación con nuestros expertos, con Miguel Covarrubias y con Jorge Muñoz, con quienes constantemente analizamos estos temas. Recién hablábamos acerca de la higienización o la sanitización de los aparatos del transporte vertical, y don Miguel nos anticipaba muy certeramente la aplicación del cobre como superficie bactericida y que evita la propagación de estos gérmenes que pueden provocar enfermedades, especialmente los ascensores donde se reúne tanta gente en distintos momentos y en distintas circunstancias y puede propagar un contagio. Y nos sorprendía con esta interesante nota que decía que COVID, que es un virus, puede mantenerse activo máximo 4 horas en una superficie de cobre versus otras superficies donde puede permanecer hasta por 4 días. Podríamos profundizar en esos mecanismos. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de lo que están haciendo en otras partes? Por ejemplo, hablábamos de que en Europa existen higienizadores, que se está pretendiendo usar tecnología de aplicaciones para señalar el piso de parada, etcétera. ¿Qué les parece si hablamos sobre ese aspecto? Por supuesto, interesante tomar un tema que puede contribuir a todo lo que se está viviendo hoy en día. Antes de profundizar en lo que tú acabas de proponer, José Luis, y tomando un poco lo que estaba hablando Miguel hace un rato, según información que he estado recogiendo, las administraciones ya están bastante unidas y están desarrollando un protocolo que próximamente se va a aplicar, justamente porque acá hay un tema importantísimo que tiene que ver con la educación. Me refiero a la nueva forma que van a tener que asumir los usuarios cuando interactúen con los equipos. Por lo tanto, sería importante que este video la gente lo tome como educativo, más que informativo, porque lógicamente va a ayudar a que nuestras conductas vayan cambiando y se vayan adaptando al tiempo que hoy día estamos afrontando. Viendo la situación a nivel mundial, se están desarrollando tecnologías bastante importantes que quieren contribuir justamente a que en algún momento nuevamente nos va a azotar un virus. No creo que esta sea la última pandemia. Tampoco lo sé si nosotros vamos a vivir otra o las próximas generaciones, lo más probable que así sea. Entonces, por lo tanto, toda la experiencia que se está recogiendo, lamentablemente a costa de muchas muertes, tiene que haber un valor positivo que se rescate y lógicamente tiene que idearse formas de prevenir, maneras de poder tener el menos contacto posible con superficies que sean manipuladas por muchas personas, y la industria tiene que estar lógicamente a la vanguardia en eso. Y así como existe el cobre, tendrá que investigarse otro tipo de metales que logren, ojalá, aminorizar al máximo todo lo que significa el contacto con virus o con otro tipo de bacterias, porque no creo, hoy en día nos estamos enfocando justamente en el COVID porque es lo que nos está azotando, pero estoy seguro que deben haber muchas más bacterias dentro de un ascensor. Y eso sería muy importante, empezar a investigarlo y ver cuántas, así como hacen estudios de cuántas bacterias hay en un celular, en un teclado, en un computador y muchas cosas más. Yo creo que sería interesante también que los investigadores, la comunidad científica nos dijera, además del COVID, cuántas bacterias más tenemos dentro de las cabinas. Así que yo creo que es muy importante lo que estamos conversando y la idea es desarrollar la mayor cantidad de inquietudes, porque en algún momento esto lo van a escuchar expertos de otra área y que vamos a ir contribuyendo a que se generen nuevas ideas para trabajar en conjunto, y lógicamente que el día de mañana podamos tener un mejor escenario en todo sentido para poder afrontar una enfermedad tan compleja como la que estamos viendo hoy en día.
Sería muy interesante que este video quedara como testimonio y pudiese recoger acciones de parte de quienes pueden hacer esas acciones para generar cambios. Si hay algo que COVID-19 nos ha enseñado es que parece que el mundo nunca más va a volver a ser, al menos como lo conocíamos, porque va a ser necesario un cambio de conducta. Yo me imagino cómo irán a ser las mañanas cuando veíamos esos ascensores llenos de gente porque iban atrasados a sus puestos de trabajo. Probablemente esas escenas no las vamos a volver a ver. Ustedes como expertos, pregunto, ¿qué conducta le recomiendan a los usuarios en el contexto de este tema que estamos conversando de la sanitización de los equipos de transporte vertical? Bueno, el comportamiento del usuario fundamentalmente pasa por un concepto de aprender o reaprender a movilizarse en este tipo de aparatos. A movilizarse porque un virus como el que ha desencadenado una pandemia mundial va a generar en las sociedades cambios radicales. Quizá no estemos en un tiempo futurista en donde todos vamos a tener que andar enmascarados y con Escafandra. con escafandras, ¿no es cierto? Pero sí, ya algunas sociedades en el mundo han incorporado la mascarilla como un elemento de protección. Entonces, lo primero que como usuario tenemos que aprender es justamente a conocer estos aparatos, a conocer el entorno que se nos viene encima y a utilizar las tecnologías vigentes. En Chile se habla de que la cantidad de celulares duplica a la cantidad de habitantes. Correcto. ¿No es cierto? Por tanto, sí, esa realidad ha sido desarrollada por la industria de la elevación a nivel mundial y existe una aplicación que consiste en instalar un dispositivo, o sea, un código QR en las cabinas de los ascensores y en los pasillos, de tal forma que con un celular inteligente, que casi la mayoría lo tiene, se copie ese código QR y posteriormente a través de ese mecanismo se llame el ascensor y se defina el piso que uno quiere ir. Esta aplicación ya está siendo ensayada, está siendo aplicada y nos va a llegar más perfectamente. Pero ¿qué hay detrás de ello? Primero, de que toda la gente tiene que aprender a conocer las tecnologías, utilizarlas para el bien de las personas. Y aquí se ve una cosa práctica, no hay contacto. Es decir, no hay contacto con la superficie del ascensor, con la botonera, pero sí contacto con tu equipo. Y obviamente que con todo lo que está pasando, el teclado de mi celular tengo que mantenerlo limpio y todo eso. Pero ya se evita el contacto directo con la botonera de piso o con la botonera de la cabina para trasladar. Entonces, ese es un aporte que la industria en general de los elevadores está haciendo y está implementando. En Centroamérica tenemos la noción de que se está desarrollando otro elemento que aporta a la sanitización y que tiene que ver con la radiación ultravioleta, que una onda de esta radiación se utiliza porque tiene un potencial antibacteria y antivirus. Y esa onda se traslada fundamentalmente a las cabinas de los ascensores por ciertos dispositivos y también se traslada a los pasamanos de las escaleras mecánicas. Entonces se instala este dispositivo y está permanentemente limpiando ese pasamano y está eliminando casi en un 100% la posibilidad de que se instalen en esa superficie bacterias o virus. Y ahí me tomo de lo que decía el Jorge, que quizás es muy importante hacer estudios de cuántos tipos de bacterias y de virus están perviviendo
en una cabina o en un sistema de escalera a través de los escalones de la escalera o de los pasamanos. Recordemos de que estos equipos, las bacterias se transmiten, ¿verdad? Entonces, por distintas vías. Entonces llega un usuario de la calle y pasa por una escalera o ahí ya se posiciona sobre el pasillo o sobre los peldaños, se traslada, se apoya en los pasamanos y no sabemos en qué condiciones higiénicas está esa persona. Acá, de acuerdo a las estadísticas, hay muchas personas que tienen el virus pero son asintomáticas y no saben que lo tienen. No es que lo propaguen intencionalmente. A veces uno no se da cuenta que lo tiene. Y si no tiene normas higiénicas, simplemente va a seguir actuando como actuábamos antes de la aparición de este. Mira, aportando un poco a lo que tú acabas de mencionar, yo creo que el concepto de seguridad, de autocuidado, yo le pondría una seguridad colectiva, porque hoy en día, si no actuamos realmente en un concepto colectivo, la cosa no funciona. Yo me puedo preocupar mucho, como dices tú, pueden haber personas que tengan normas de higiene y costumbres y hábitos, que es un concepto importante, que sea muy aplicado con esas cosas. Pero podemos tener otras personas que no tengan tanta preocupación y que sean en ese sentido como más descuidados con su higiene, principalmente de lavado de manos. Entonces yo creo que acá hay que llamar a nuestra comunidad a que tengan un pensamiento colectivo, de que no vale solamente que me cuide yo, sino que tenemos que cuidarnos todos. Y ahí tenemos que ampliar nuestra mente del individualismo, del que a mí no me pasa nada, no me preocupo. No, yo tengo que preocuparme porque así como yo me preocupo, el de al lado también se va a preocupar. Y eso yo creo que habría que replicarlo. En la medida de que pudiéramos replicar este pensamiento y esta forma de pensar, debiésemos tener mejores resultados y tener una mayor conciencia en la comunidad. Creo que eso que has planteado, Jorge, es una muy buena reflexión para ayudarnos a concluir este programa, que ya estamos llegando al final, que tal vez de nada sirve el desarrollo de tecnologías futuristas, algunas de ellas, si no va acompañado de una conducta de responsabilidad y de conciencia personal de mantener ciertas normas de higiene mínimas, como usar mascarilla, lavarse las manos, mantener distanciamiento social, de tal forma de que a ver si juntos, colaborativamente, podamos finalmente ponerle freno a esta pandemia y, en lo posible, volver a nuestras maneras antiguas de relacionarnos, al menos dentro de lo posible. Quiero agradecerle a los dos una vez más por habernos acompañado en esta mesa de conversación. No sé si hay alguna idea que quieran mencionar antes de que terminemos el programa. ¿Alguna idea para el cierre? No, Quizá, particularmente yo me siento muy cómodo con este tema, porque creo que podemos aportar más de lo que creemos, ¿ya? Hemos planteado cosas interesantes y ojalá que mucha gente se haga esas preguntas y que las transmita. Y así se va haciendo más viral todo este tipo de interrogantes que todavía están circulando. Así que muchas gracias por esta conversación y ojalá que a la gente le sirva este video como una forma educativa. Muchas gracias, Jorge. ¿Miguel? yo quiero manifestar de que la industria de la elevación o del transporte vertical a nivel mundial siempre ha sido innovadora. Es una industria revolucionaria en términos tecnológicos.
desde el invento del paracaídas para adelante, siempre la industria está aportando estos temas que hemos conversado hoy en día. Y siempre es una industria que está mirando los desafíos que se le vienen encima. Y yo quisiera pasar un avisito aquí. Cuéntenos. De que hoy día, en la crisis que estamos, se está hablando de hacinamiento, que es una palabra terrible, de que el ser humano vive hacinado. Y efectivamente, cuando en nuestro artículo o cuando algunos medios de prensa hablan de los guetos verticales, bueno, ahí existe el hacinamiento. Y eso es un campo propicio, el hacinamiento, para el tema de la propagación de enfermedades, de virus. El hacinamiento va en contra de la adecuada salud pública. Así es. Entonces, yo creo que la empresa, la industria del transporte vertical en Chile tiene muchos desafíos para más adelante. ¿Y por qué mencionamos este tema del hacinamiento? Porque hoy día se construyen edificios con departamentos muy chiquititos. Y es una tendencia a nivel mundial. Pero antes aquí en Chile se construyeron edificios que conocíamos como los colectivos. En varias comunas de Santiago existen ese tipo de edificaciones que no superan los 5 pisos y que no tienen ascensor. Y eso es muy importante para la industria. Esos equipos, esos edificios, los llamados colectivos, con departamentos mucho más grandes de los que hoy día se están haciendo, no tienen ascensor. La población que vive ahí ha traspasado generaciones y hoy día vive mucha gente de la tercera edad. ¿Por qué no pensar procesos de modernización e instalar en esos edificios ascensores? ¿Por qué tienen que estar sujetos a una norma que diga que si no es de hasta 4 pisos o hasta 5 pisos no lleva ascensores? ¿Por qué tiene que ser tan restringido si el ascensor es un vehículo democrático que moviliza a millones de personas en todo el mundo? ¿Y por qué esa gente no puede tener ascensores? Es algo importante que nuestras autoridades y la industria en general deberían meditar, porque sé que en otros países se está pensando en este tema y se está aportando soluciones desde la industria. Gracias por la oportunidad de participar Muchas en gracias, esta Miguel. tertulia. Un muy interesante tema planteado, probablemente lo vamos a desarrollar en el futuro. Esto de vivir en edificios tan grandes, con edificios, con departamentos tan pequeñitos, es un tema que en el futuro probablemente va a saltar gravemente. Me pregunto a veces cómo las futuras generaciones que cuenten con mayor tecnología, mayor conocimiento, van a evaluar nuestra realidad actual. Un tema interesante de discutir. Bueno, hoy día hemos hablado sobre la sanitización de las unidades de transporte vertical. Ya estamos llegando al fin. Espero, si ustedes nos acompañaron hasta este momento, les invitamos a que nos dejen un me gusta. Si no les gustó, un no me gusta. Los dos son importantes para nosotros. Si se quieren unir a nuestra familia, que con cariño nos unimos por el transporte vertical, no deje de suscribirse a nuestro canal, sin perjuicio de dónde viva, en qué país viva. Agréguese a nuestra familia y comparta nuestros contenidos con sus seguidores, con sus amigos, porque así va a hacer que nuestro canal vaya creciendo y más contenidos como este vamos a estar conversando. Si tienen alguna inquietud o quieren dejarnos algún comentario para ir mejorando nuestras charlas, nuestras conversaciones, no dejen de dejar un comentario más abajo en el video. Y como siempre les invitamos a que nos visiten en transportevertical.org, donde más temas como este estamos comentando y discutiendo para el desarrollo y crecimiento de nuestra industria del transporte vertical. Esperamos volver a encontrarnos entonces en un próximo programa. Los invitamos cariñosamente y hasta entonces. Que estén muy bien.